Hola, ¿qué tal? Una semana más aquí en Radio Faro con Neri Pérez y Berta Rodríguez. Voy a empezar una semana por uno y otra semana por otro. Venga. Para irnos tan. Y con Dieguito Flores. Aquí presente para ustedes y por supuesto la fantástica y siempre perfecta, fantabulosa, maravillosa, idílica, reina, divina Carmita Valido. Me encanta. Es que Cada ella, que me presentas así. porque ella lo es, claro, entonces Claro, a ella le gusta yo la lo sé, honestidad. lo sé. Ella lo sabe, exacto. Hay que ser honesta con uno misma. Estás así, mi niña. Total. Bueno, la semana pasada se nos olvidó felicitar a la gente. Bueno, felicitarle no, porque no es una felicitación, sino animarlos al 8M, pero bueno, Ay, se nos sí. quedó atrás. Se nos quedó atrás lo del 8M. Bueno, de todas maneras, ya está. Ya lo que fue mis niños a recoger la silla. Sí, total. Espero que hayan ido, que hayan puesto fuerza ahí. Esperemos que sí. Porque bueno, no podemos pasar lista, no No, conocemos a todo el total. mundo, pero bueno. Bueno, mi Dieguito, ¿por qué esta semana es puta la historia de Canarias? Ay, esta semana o sea, que les dijimos la semana pasada que iba a haber cotilleo. Hoy va a ser... interesante. es todo, va a ser rarísimo, porque es un capítulo de cómo los canarios pasaron a ser decolonizados a ser colonizadores en Chile, pero con un proceso que fue un desastre terrible para los mismos canarios colonizadores. O sea, todo. Porque claro, ellos no fueron decolonizadores tampoco, fueron de Fueron la buscarse la vida. herramienta usada Claro, por ellos la fueron de colonización. buscarse la vida, con lo cual sufrieron también. Total. ¿De dónde sale todo esto? Pues del artículo Los canarios en la colonización del sur de Chile, 1900-1912, por Concepción Navarro Ascue y Baldomero Estrada Turra. Gracias a estas dos personas por haber hecho este trabajo de investigación. Total. Porque además este capítulo yo se lo dedico a mi mamá porque, bueno, que seguramente me estás escuchando, mami, pues para ti va, que lo hablé con ella, porque ella vino de visita hace poco a Gran Canaria y se enteró de una mentira, pero gorda y fétida, que se cuenta en las clases de historia de España en el instituto, y se pegó un cabreo enorme. Y entonces, pues, les dedico este capítulo para ella. Para ella y para hablar de parte de la historia de Chile. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, poquito de contexto de Chile. Primero, que mi mamá es chilena y entonces por eso dedicado a ella. Que la conquista de Chile empieza con lo que se llama la Guerra de Arauco, que Arauco es porque estaban todas las araucarias allí, los árboles, entonces por eso le llaman Arauco, en 1550 en adelante. ¿Qué ocurre con España cuando intenta conquistar Chile? Que se encuentran con los mapuches. Y los mapuches, que es el pueblo originario de Chile, bueno, uno de los pueblos originarios de Chile. Pueblo aguerrido. Sí, de los más comunes, pero, o sea, era un pueblo que ya tenía una sociedad muy militarizada, que sabía luchar muy bien y que estuvo, pero, o sea, ya estaba hostia limpia con los incas antes de que llegaran los españoles. Y cuando llegaron los españoles, dice, que tú vas a pasar por este río, espérate. Tú no sabes, tú te quedas lejos. Tú te quedas, total. O sea, fueron tantas las batallas que perdieron y un otro bando, pero que España no conseguía avanzar, que en 1641 se firma un tratado entre los españoles y los mapuches de tener una frontera, que era el río Biobío, que siendo al sur del Biobío el territorio mapuche. O sea, esto es la mitad de Chile, prácticamente. Y también parte de Argentina en aquella época, porque no estaban las fronteras como hoy en día. Pero vamos, si tienen no estaban definidas. No estaban definidas, pero si ven en un mapa la mitad de Chile es un territorio enorme. O sea, y gran parte del sur de Argentina quedaba dentro de ese territorio mapuche. O sea, literalmente España nunca llegó a conquistar ese terreno. Pero en clase seguramente muchos de ustedes les habrán enseñado, pues yo es que estaba con mi mamá aquí, fuimos de visita al Museo de la Casa Colón, y claro, y ahí ella se enteró que en España se enseña que el sur de Chile y Argentina fue conquistado por España. Y todo el continente, y no es cierto. Claro, con la excepción de Brasil y todo esto, pero básicamente no es cierto, se pegó una indignada enorme, porque es que, ¿qué pasó? Que cuando Chile se independiza, sigue estando sin conquistar esa parte. O sea, España nunca estuvo ahí. Pero en 1818, que es cuando se independiza Chile, es ahí cuando Chile dice, oye, todo este territorio deberíamos tenerlo nosotros. Y es el Estado Independiente de Chile y de Argentina los que conquistan todo el sur, todo el cono sur. Y se saltan el tratado que firmaron. Y se saltan el tratado lógico. por lo grande. Sí, claro, pero lógico, porque ellos trataron, o sea, los mapuches habían firmado ese contrato con los españoles. Que ese fue siempre el acuerdo que dijeron los chilenos, esto no nos entra a nosotros, y los mapuches decían, perdón, ustedes son los herederos de este tratado, no puede saltártelo. Sí, pero se lo podían saltar, o sea, tenían justificación. Y sí, las herramientas para saltárselo, que era básicamente la guerra. Y es el Estado Independiente el que termina de colonizar el sur de Chile.
¿Qué ocurre en este momento en Canarias? Para que sepan ustedes por qué Canarias acaba vinculada a esta colonización del sur de Chile. Pues a final de 1800 hubo la crisis de la cochinilla, que ustedes saben aquí siempre monocultivo, teníamos solo una cosa, en ese momento cochinilla y crisis, y la gente migra a Cuba, Venezuela, Uruguay, a más países americanos que necesitaban mano de obra. Y en ese momento la costumbre era que los canarios fueran con un contrato en el que se les pagaba el pasaje, pero se les ataba a la tierra a la que iban de 2 a 5 años. O sea, se convertía. Es como una cosa de feudalismo, pero más moderno, pero muy entroncado en esa idea. Y las condiciones de trabajo de los canarios durísimas. Va avanzando el siglo y viene la guerra de Cuba, la guerra en la que Cuba consigue su independencia. Entonces, claro, ese gran destino de muchos canarios ya no es viable para muchísimos. Y Chile nunca había sido un destino de canarios, aunque sí estaba vinculado porque hay mucha migración del País Vasco allí. Bueno, la mitad de los apellidos de los políticos chilenos suelen ser apellidos vascos, que eso es... Sí. O franceses, holandeses, sí, pero hay una de cantidad de apellidos vascos allí, en la gente de poder, increíble. Pero Chile, en ese momento, justo a finales de 1800, dice, ay, nosotros acabamos de terminar de conquistar el sur, queremos repoblar esto y además, en un acto de racismo a lo bestia, querían repoblarlo con gente europea, quitándole los terrenos a los mapuches, básicamente. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? Pues les entregamos tierras a los alemanes, a los franceses, a los británicos, a los italianos, que hoy en día gran parte de los conflictos del sur de Chile justamente por estas tierras que les quitaron los mapuches para dárselos a estos. A los colonos europeos y donde se crearon pues industrias forestales que acababan con los modos de vida mapuche. Entonces, para que vean la polémica de todo esto, es que incluso se aprobaban presupuestos del gobierno para traer a gente de Europa a vivir a Chile, aún estando Chile, por ejemplo, en guerra con Perú y Bolivia. Bueno. Pero vamos, para adelante. Y la gente vio negocio en esto. Dicen, ay, si Chile aprueba dinero para traer colonos, las empresas, la gente que trabaja en navieras y todo eso, dice, aquí hay pasta. Aquí hay negocio. Aquí hay negocio. Y a partir de 1900, las empresas empiezan a gestionar la colonización del sur, que esto es una cosa terrible porque, claro, ya cuando el Estado gestiona la colonización es durísima. Pero cuando lo hacen empresa, Pero lo que vale es el money. Que, claro, ya ahí ya no dejan títere con cabeza, pero con nadie. Ay, además, en este caso. Además, le dejas una intervención del Estado a empresas. A empresas. O sea, son las empresas las que tienen que captar los colonos de Europa y gestionar estas colonias en el sur de Chile. El Estado lo que pone es el dinero y la empresa es la que tiene que gestionar. Yo muchas cosas de Chile las entiendo. O sea, es que ya empiezas con el forma de... La idea está de ya no colonialismo, sino neocolonialismo. O sea, que sean las empresas las que gestionen en lugar del Estado. ¿Qué pasa? Que en los 10 años siguientes a que se empezase con esto, pues un montón de empresas se subieron al carro, pero el proceso fue un desastre, no, lo siguiente. Y uno de estos procesos desastrosos fue justamente el que vivieron los canarios. ¿Cómo afecta, cómo se inicia el tema este de los canarios, Carmita, que van a Chile? Bueno, todo empezó, como dijo antes Dieguito, en 1900. En ese año, el cónsul de Chile en Las Palmas propuso llevar canarios diciendo que, bueno, habían sido muy solicitados en Cuba antes de la independencia. Entonces, el agente general de colonización de Chile en Europa... O sea, el nombre del cargo ya te lo dice todo, rancio como el agente suelo. general de colonización, o sea, lo tenían clarísimo, ¿eh? Lo tenían clarísimo. Nada de expansión hacia el sur de Chile, con cualquiera de estas palabras que se inventa para tapar lo que verdaderamente es. Lo tenían tan claro que pusieron agente general de colonización de Chile en Europa. Bueno, ese era el representante de con ese nombramiento en Europa. Respondió que esto era muy complicado, ya que tenían un convenio con la empresa, volvemos otra vez a las empresas, Pacific Steamship Navigation Company, que decía que no le sería rentable a menos que fuera bastante gente en esos barcos, claro, lo que decíamos nosotros, que a lo mejor el Estado, o sea, cuando algo se pone en manos de una gente de empresas privadas, pues lo que busca, como es lógico, nadie pone un negocio y una empresa va a perder dinero. Y ahí aparece un canario, vendepatrias, ya te digo ya a ti, que se llamaba Francisco Sánchez Ruiz, que era un empresario de las islas que vivía en Chile y que también vio el negocio, claro, no iba a ser el menos. Consigue un acuerdo con el gobierno chileno, de tal manera que Francisco Sánchez Ruiz. Francisco Sánchez
Debe, pero todavía estoy con el Francisco Trujillo de la semana pasada, debe primero llevar 300 familias de agricultores y pescadores en 6 años. Primero empezaría con 25 familias el primer año, tendría que hacer los trabajos para, o sea, esta gente, estos 25 familias empezarían haciendo trabajo para formar la colonia. Él correría con los gastos de contratación y de embarque y cada colono se quedaría como un mínimo de 5 años vinculado a la tierra. En contrapartida, el gobierno chileno asumiría los gastos del pasaje, le entregaría 150 hectáreas por cabeza de familia y 75 hectáreas más por hijo mayor, por primogénito mayor de 10 años, o sea que aquí después de los 10 años eres un hombre, pues tú miras a mí. Y aparte, tierras para formar un pueblo. Además de ladrillas, asistencia médica, medicina y semillas y una pequeña ayuda económica. Le daría también, le donaría a esa familia una vaca lechera, una yegua, una oreja o una oveja, un cerdo. Todo esto es importantísimo. Sí, total. Porque esto es el aprovisionamiento de comida para la casa. Y 3 aves de corral y material para trabajar el campo, además de una casa o madera y clavos para construirla. Y una pequeña, sí, para construirla. Y el dinero adelantado se tenía que ir devolviendo en 10 años. La ayuda económica que dijimos. Y más o menos este era el trato, aunque se modificaron un par de cositas. Le permitieron a Francisco que trajeran gente de otros sitios de España, no solo de Canarias. Y Francisco pactó que se le diera la concesión, o sea, la concesión que él tenía, que se la cedieran a la empresa colonizadora de Budi, que estaba a cargo de un señor que se llamaba Eleuterio Domingo y compañía, aunque él seguía gestionando el asunto. O sea, esto es una subcontrata. Sí, total, o sea... Completamente. Total. Bien, y es que el lugar elegido para la colonización fue el lago de Budi. O sea, que la empresa se creó para este fin. Y conocido por los mapuches como Fuxi, que era una zona de pesca artesanal y agricultura. Empezamos mal. Ya empezamos porque es una tierra de los mapuches que por la cara se lo van a dar a gente que llegaron allí. O sea, ya empezamos mal. Fatal. Y aquí no quieres más para problemas. Y finalmente acordaron empezar con 55 familias. Tenía que haber sido 25, pero al final acordaron con 25. Dieguito, ¿qué opinó la gente del negocio de Francisco Sánchez? Oye, esto es ya... ¿Qué pasa? Que de esto se generaron, pero unas polémicas... Sí, esto es una pregunta como redundante, ¿no? Sí, o sea, porque claro, ustedes imagínense la locura de tenemos un territorio recién conquistado a los que se les quita a una gente que lo trabajaba para dárselo a otra gente. Nada que ver, porque ni siquiera era gente del propio territorio chileno que se los querían dar, sino vamos a traer gente de fuera para colonizar. De blanquear la raza. Una manera de blanquear, que además, claro, en aquella época Canarias todavía no era una sociedad... Hoy en día no sigue siendo blanca, pero tuvimos épocas en las que fue mucho menos blanca que hoy en día, además. Entonces, claro, un desconocimiento. Los canarios se lo llevaron porque trabajaban. Porque trabajaban básicamente y porque sabían que en otros sitios, siempre canario que estaba en el Caribe, canario que generaba dinero a los terratenientes siempre. Pues básicamente por eso. Y sin embargo, no, claro, toda esta locura empieza a hacer que haya muchísimas críticas dentro del propio Estado chileno, en este caso, incluso con diputados que dijeron que, mira, es que este hombre se va a preocupar más de ganar dinero que del bienestar de los canarios que van a venir aquí. Y además diciendo que los estaban mandando a un terreno inhóspito y difícil, porque es verdad que el lago Budi, o sea, la forma que tenían los mapuches de trabajar, lo que conocían muy bien el terreno, lo podría ser relativamente rentable, pero para aquellos que no conocían el territorio que venían de fuerte era como... Era una pérdida. ¿Y esto cómo se gestiona? ¿Sabes? ¿Esto cómo se trabaja? Para los métodos de agricultura externos, que no eran los propios adaptados al territorio, pues claro, eran como no va a funcionar, eso va a explotar, decían todos ahí. Incluso el representante de España en Chile dijo, pero por Dios, ¿a dónde quieren mandar a esta gente? ¿Qué están haciendo ustedes? Y el propio representante le pidió al gobierno español que prohibiera la salida de estos canarios.
O sea, que no se les dejara embarcar. Y que en el caso de que no pudieran prohibir la salida, que publicaran en prensa las polémicas que estaban habiendo en Chile para que los canarios pudieran de alguna manera acceder a esa información y que vieran que no era... Y se arrepintieran. Claro, se arrepintieran, que no era todo maravilloso. Pero como había tanta hambre aquí... Claro, una cosa es que había tanta hambre aquí, pero además, bueno, no, es que lo de este representante es una cosa loquísima, porque en el telegrama, lo que fuera que le mandó ahí a la península, al gobierno central, en el Telegram, sí, en el WhatsApp que le mandó, él les decía que incluso estaba convencido de que muchos canarios morirían y que informó de que hubo anteriormente un grupo de colonos británicos que llegaron hace poquito y con un engaño tan tremendo que tuvieron que gestionar la ayuda del gobierno del Reino Unido para repatriarlo. Olé. ¿Qué ocurre? Que aquí entran los intereses políticos. Estas cosas que pasan en la vida y que para no crear una crisis diplomática con Chile, desde el gobierno central deciden que, bueno, no vamos a informar de esto a los canarios y vamos a fingir que no está pasando nada. Yo en este momento, o sea, es el... Qué fuerte. Bueno, vendamos a nuestra gente y a ver qué pasa. Son 55 familias, total. Bueno, nuestra gente no, porque... No era gente de ellos. No era gente de ellos, total. Aunque se generó una polémica enorme en Chile, ni caso, y entonces llegó a Gran Canaria el mensaje de hay que reclutar a canarios. Aquí el que lo gestionó en Gran Canaria fue un tal Alberto Boissier, que al final consiguió encontrar 50 familias, que estas 50 familias partieron el 4 de octubre. Que luego aquí es todo el... O sea, como ves el tema de los intereses tan turbios que hay detrás, que este Alberto, 2 años y medio después, le llegó a mandar una carta al cónsul de Chile en Las Palmas diciendo, mira, ¿me va a pagar alguien? Oli. En algún momento por haber gestionado esto. Francisco Sánchez nunca le llegó a dar el dinero aunque se lo había prometido. Jolín. Que esto es aquí el lo que no se Mendipatria. escribe y se firma, tío. Y además resulta que parece ser que cuando le pidió de vuelta el dinero a Francisco Sánchez le dice, no, es que hace poco me acabo de retirar de todo este negocio, ya con la pasta que le interesaba a él. Olé. Y se quedó Eleuterio, el de la empresa colonizadora, se quedó encargado de todo, háblate con él. Qué fuerte. Entonces, claro, Qué sinvergüenza. Sí, total. El 2 de noviembre de ese año, de 1903, llegan los primeros colonos canarios que pasan de vivir en una tierra colonizada, Canarias, a ser ellos los colonizadores en una tierra recién arrebatada a los mapuches. Entonces, claro, aquí hay como un cambio de paradigma, pero no van a pasar a ser colonizadores tipo los alemanes, por ejemplo, que ellos sí tenían un sistema muchísimo más privilegiado. Las familias que llegaron entre 1903 y 4 fueron 88, pero de esas 88 fueron 55 las Canarias. El resto de península eran más o menos unas 336 personas, más o menos no, eran 336 personas, pero en su gran mayoría canarios. Todo esto les estaba contando yo cómo se vivió esto en Canarias y cómo se empezó a gestionar aquí, pero claro, ¿cómo vivieron los chilenos todo este proceso, Carmita? Bueno, pues claro, pues con gran cabreo, como tú dijiste antes. El caso es que porque además le quitaron las tierras a 150 familias chilenas que allá se habían establecido en la región. O sea, es machaque sobre machaque. Sí, pero primero se lo quitamos a los mapuches. Primero se lo quitamos a los mapuches y ahora se lo quitamos a los chilenos que estaban allí. No tenían título de propiedad, pero habían puesto las tierras a cultivar desde hacía tiempo. En la prensa chilena aparecieron muchas críticas de cómo se le estaba dando las tierras a las empresas colonizadoras, mientras que solo indemnizaba con cantidades ridículas a los chilenos que habían trabajado esas tierras. Como siempre. Un negocio. Un negocio. A los que se negaron a marcharse, se les destruyó los cultivos, mandando a los animales de la empresa a que pastaran dentro de esas tierras. Mientras que la gendarmería chilena no permitía que nadie entrara a salvar las tierras. Es decir, tú tienes tus tierras, ves que se está comiendo todo el ganado y ni siquiera puedes salir a espantar el ganado porque los gendarmes chilenos no te dejan salir. Ahí amenazándote con un tiro, básicamente. Bueno, e incluso llegaron a cercar las casas para que la gente no pudieran acceder al agua y se tuvieran que marchar. Una cosa terrible. Terrible. Y en aquella época no se mencionó tampoco que antes de eso
esas tierras se las habían quitado a 3.220 mapuches. Fíjate tú el número, 3.200 personas Sí. a las que dijeron fuera. Sí. Quienes estaban viendo peligrar su modo de vida completamente, y aun siendo mayoría, que eran muchísimos más que los demás, nadie salía en su defensa. Porque además es que eran 10 veces más que los que llegaron de Canarias y Es Península. que lo que llegaron de Canarias eran 336 y estos eran 3.220 personas. Yo es que, de verdad. ¿Y cómo se vieron y cómo vivieron estos los canarios? Bueno, aquí ya sangrante no, lo guisante. Intentando evitar los canarios, lo que estuvieron fue intentando evitar que los explotaran. Entonces, en 1505 aparece... 1905. 1905. Ah, te entendí, 1505. No, De repente. 1905. No, 1905. Aparece publicado el caso de Manuel Domínguez, a quienes le habían dado tierra después de 15 meses de espera. O sea, ¿cómo se mantiene un cristiano 15 meses en un país sin trabajar y sin nada? Los animales que pertenecían a la empresa de Eleuterio se comieron los sembrados. Ole. Y después de quejarse, no solo no recibió una indemnización, sino que lo amenazaron, y además no quiso mudarse enseguida a su casa. ¿Por qué? Porque justo en la zona donde iban a implantar su casa, iban a empezar unas labores de quema del campo al lado de donde él iba a vivir. Entonces él le dio miedo porque la casa era de madera y dijo, mira, es que la casa es de madera, van a prender fuego al lado e igual y todo se quema la casa. Bueno, pues por seguridad él dice, no puedo meter ahí a mi mujer y a mis hijos. Bueno, pues debido a eso le castigaron, le quitaron el apoyo económico del gobierno chileno y lo obligaron a entrar en la casa. Y efectivamente la casa se quemó. ¿Qué? O sea, estás viéndolo venir y lo dices, lo ves la obviedad y te dicen... No solamente te quitan la ayuda, sino además te obligan a entrar en la casa y efectivamente te quedas en casa porque la casa se quema. Y desde la empresa se negaron a indemnizarle. Ay, de verdad. Yo, de verdad que, bueno, es que te digo que ahora se me están viniendo un montón de historias, claro, un montón de cosas que se han oído durante años de las empresas en Chile. Es que Chile tiene... Sobre todo durante la dictadura tiene una fama de Pinochet. Merecida de estado neoliberal, pero muy a lo bestia. Y claro, hay cosas que vienen de antiguo. De antiguo, sí. Todo esto, darle a la empresa, que la empresa hiciera lo que le diera la gana con el territorio. Bueno. Otro caso fue el de Rafael Rosa Díaz, que por sorteo le tocó un primer terreno. El primer terreno que se repartió le tocó a él. Pero como valía mucho y estaba muy cerca del pueblo, la empresa se lo quitó y le dio otro. Pero como este también lo quería la empresa, se lo volvieron a quitar y le dieron otro con mucho menos valor. Entonces, como se negó a recibir este último tercer terreno, le quitaron también todo el apoyo económico a los animales. O sea, tú imagínate a alguien en el otro lado del mundo con estas penurias que tú vas creyendo que estás en un plan colonizador, que a ti no te dicen que es colonizador, ni te importa, tú lo que quieres es buscarte la vida, porque aquí hay estás un contrato pasando hambre. De por medio, parece que hay estabilidad, que hay bueno, pues seriedad. Nada, pues te dejan sin nada, a sabiendas, ¿sabes? Te están machacando, te lo quitan, tú te quejas y te vuelven a quitar y te dejan sin nada. Bueno, fueron tantos los atropellos que los canarios decidieron hacer una reclamación conjunta que mandaron al gobierno central en Santiago de Chile. ¿Qué te crees tú que pasó, Dieguito? ¿Les hicieron caso? Desde allí mandaron una comisión a este sitio, al lago Budi. ¿Y qué dijo la comisión? Pues la comisión informó a que todo estaba bien, que ellos no vieron ningún problema. Ellos fueron allí, miraron, ojearon. Y dijeron, la empresa gana dinero, ¿no? Pues... Todo bien, estupendo y maravilloso. Los que se están jodiendo son 3 matados, que nadie... tal. Todo estupendo. ¿Cómo al final cómo terminó todo, Dieguito? Bueno, esto termina en desastre, básicamente, porque no hay forma de... O sea, yo de verdad es que no hay historia que no contemos, tenemos que buscar alguna pero que por salga algo bien. se llama la historia puta, tía. ¿Sí? También es verdad. Yo creía que puta era de alegre, no. Es de jodida. Pero vamos, todo esto termina en gran desastre. Se nos pasó a decir que, claro, que todos estos terrenos que se entregaban, no se entregaban directamente a los canarios como propietarios, sino que eran de la empresa, pero que los canarios trabajaban ese terreno. De ahí sacaba el gran beneficio. Bueno, en teoría de ahí debería salir el gran beneficio. No, se suponía que no era eso. Se suponía que el gobierno le daba, ¿te acuerdas lo que dijimos al principio de que iba el convenio? El convenio era que le iba a dar
como 15 hectáreas, no. Sí, varias hectáreas por Varias padre. hectáreas, no, 50 hectáreas más 15. Mm. Más 10, 50 más, 50 más 15, ahora tengo que ver los números. Pero que se lo daba a la familia. Pero Pero claro, tú al estar metiendo una empresa por en medio, se lo queda la empresa. Y es que de verdad. pues claro, todo esto con esta comisión que dice todo es maravilloso, todo es perfecto, pero la situación va empeorando. ¿Qué ocurre? Que la gente está en un territorio que no se parece en nada a Canarias y las cosechas no salen ni a tiros. Claro. Y además hubo varios vendavales, o sea, varios temporales de viento que iban reventando todo lo que intentaban hacer. La empresa, incluso viendo que esta gente es como, uy, han mandado una queja a Santiago, vamos a endurecer la situación, y crea un régimen carcelario, prohíbe la salida de la colonia, tanto a los canarios como a los peninsulares, o sea, directamente aquí Madre mía. No podían salir, tenían que estar trabajando se le día echa y el noche. fechillo y te quedas aquí dentro. Y claro, empiezan a haber ya empiezan a haber testimonios bestias de gente, por ejemplo, como el de Domingo García Betancourt, que intenta huir con su mujer y sus 7 hijos, pero lo pillan y lo acusan de estafar a la empresa por haber intentado huir porque, claro, está incumpliendo el contrato de no quedarse el Es que de verdad. tiempo estipulado. Por el testimonio de este hombre se descubre que se acaba siendo público que es que estaban pasando hambre todos y que 12 familias ya habían huido a Argentina y otras 2 familias estaban en otros sitios de Chile. Entonces no es que fuera el primero que escapara, es que fue el primero que ¿Qué pillaron, pillaron? desgraciadamente. ¿Qué ocurre? Que es que esto continúa porque la gente se está Madre pasando hambre y mía. dice, mira, yo me fui de Canarias porque pasaba hambre y me voy del lago Budi y sigo pasando hambre, ¿sabes? Ay, qué ganas de que. Ay. ¿Y qué ocurre? Que 15 familias más son detenidas por intentar huir, a las que encarcelan Qué también ganas de ir a directamente. las barricadas, te digo, ¿eh? Total, total, total. Jolín. Huye, o sea, intentan huir, pero los encancelan. Pero claro, ¿qué ocurre con esto? Que es que se convierte muy, muy polémico, porque en Chile este proyecto desde el principio había sido muy, muy polémico. Y empiezan a ver en prensa una cosa, que es que, ¿por qué está acabando la gente en la cárcel? Por intentar salir de un pueblo. Porque eso era lo que... Sí, no estaban haciendo nada malo, sino salir. Salir, exactamente. Entonces, el juez claro, el juez este estaba en medio o sea, comprado por la empresa, básicamente, y el juez que ordenó la cárcel de esta familia fue al final condenado él mismo por excederse, claro, por estar utilizando la prisión arbitraria, fue lo que se dijo. En este caso, bueno, arbitraria, pero de lejos. Arbitrarísima. ¿Por qué se aplicaba esta prisión arbitraria? ¿Por qué se les encerraba? Pues porque la empresa quería evitar a toda costa que se fueran las familias, ya que si no perdería las tierras, porque en el contrato que se había estipulado era que las tierras se entregaban a cambio de que hubiera un número de familias aquí en la Lo fácil que colonia. hubiera sido hacer las cosas bien y que todo funcionara. Bueno, las cosas bien es que no hubieran ido allí. Claro, no, las cosas bien es que no se les hubiera quitado a los mapuches esa tierra, ¿sabes? O sea, y luego no habérsela quitado a los 150 familias chilenos de allí. Pero vamos, aquí las polémicas llegan a cosas pero tan heavy como que cuando se liberó a las familias, porque decían la gente, pero vamos a ver, que solo están intentando salir del pueblo, la empresa lo que hizo fue embargarles todo, pero con todo es hasta la ropa que llevaban puesta. Pero una empresa puede hacer un embargo, y es que me quedo asombrada. Claro, en base al contrato que tenían. Bueno. Y claro, y los dejó fuera de la cárcel a todos desnudos. Ay, o sea, porque hasta la ropa les quitó, que es que claro. Entonces antes ¿qué hacía esa gente desnuda en la calle? Claro, o sea, llegarte al punto de vulnerabilidad extrema, que eso es. O sea, 1800 y principios de 1900, porque la colonización siempre ha sido complicada, pero estas colonizaciones de esta época, o neocolonizaciones, que también se daban en África, que es claro, estos momentos les digo, yo qué sé, del genocidio del Congo y tal. O sea, es que finales de 1800, principios de 1900, cuando se les dan a las empresas el poder, es terrible para el tema del colonialismo. Y a todo esto, pues claro, ¿qué pasa con las autoridades españolas? Que el cónsul de España en Valparaíso es una ciudad que no está en el sur de Chile, pero está un poco más al sur que Santiago, entonces era lo que les quedaba más cerca a ellos. Pues el cónsul de España en Valparaíso intentaba mediar para que se repatriaran o se cambiaran las condiciones. En esta época no estaba España para muchas. Estaba España pasando 10 pueblos de todo. Pueblos de todo, acaban de pasar por las guerras de independencia varias y estaban en modo, en plan de, mira, no quiero crisis diplomática con Chile, haz lo que sea necesario sin crisis. Que era imposible hacer nada sin crear una crisis diplomática, básicamente. Entonces, claro, se veía con las manos atadas por todos lados. No paraba de aumentar la polémica y además ocurrió una cosa, que es que
no llegaban nuevas familias aparte de las 88 del No, principio. claro, claro. Y el trato era que tenían que ser varios centenares de familias. Entonces, sigue habiendo una polémica enorme y dentro de todo este terreno, o sea, dentro de toda la colonia, seguían habiendo algunos cuantos chilenos y algunos cuantos mapuches que se negaban a abandonar esas tierras, aun con el tema de que los cercaban, de que les impedían el acceso al agua, seguían resistiendo. Porque claro, uno cuando ya se está en su cacho de tierra Sí, dice, sí. yo cómo me voy a marchar de aquí. Todo esto se suma al hecho de que no llega ni una nueva familia. Y además en la prensa empiezan a decir la polémica, ojito, no es que no lleguen nuevas familias, es que están huyendo. O sea, significa que tenemos menos de las que había a las 88 y no tenían Mm. clara la gente cuántas menos había porque se estaba llevando todo con un secretismo importante. Ante tanta polémica, pues, ¿cómo se resuelve todo esto? ¿Qué es lo que hace el gobierno de Chile? Decidió, digamos, gestionarlo con una forma de intentar dejar contento a todo el mundo, pero claro, que a los canarios no fueron justo los que mejor salieron parados. La propiedad de toda la tierra se trasladó a la empresa, literalmente, Qué fuerte. o sea, fuertísimo. La para decir, propiedad, ¿eh? la propiedad de todo. Dicen, venga, que esto lo gestiona la empresa para no tener que pagar indemnizaciones ni rollos raros. Topa ustedes. Pero dicen que los mapuches que vivían en la zona y los chilenos que llevasen más de un año podían quedarse a vivir sin el título de propiedad. Es que muy fuerte, Es tío. muy En fuerte, plan o de sea, esclavos, ¿eh? total, o sea, un rollo de servilismo. Es como muy si te salvaran la vida, ¿sabes? Ujú. Bueno, te dejo ahí. Y como Que todo trabajes para sigue mí. siendo un desastre, al final se permitió la salida de los canarios y los peninsulares y que abandonaran la zona. Que salieron la gran mayoría escopeteados como si no hubiera un mañana, diciendo Hombre, ya yo te aquí diré. no quiero Como que volver le más. echaran gasolina en el culo. vamos. Total. Se les quita todas las propiedades, pero de hecho se les permite marcharse y lo que ocurre con estos canarios es que se reparten por el resto de Chile para Para buscar trabajo. trabajo en condiciones decentes fuera de una colonia, ¿sabes? O sea, Y en plan, comer. y comer. Madre mía. Todo esto, pues claro, es la cosa rara de el canario. Llega colonizado, se va a un territorio como colonizador, pero de repente en ese territorio donde es colonizador sigue siendo como sigue Pero viviendo claro, una explotación increíble. con esta historia, ahora entiendo cosas que se oyen, que he leído aquí durante años. Primero, la importancia de las empresas, que empezó, yo empecé a enterarme cuando en la dictadura de Pinochet, que las empresas son, pero ya te contabas de antes, o Mm, sea, claro, por eso cuando llegó Allende al poder fueron a por él, porque es que mm, las empresas eran los que mandaban en el país, no solamente eso, sino además, eh, estoy cayendo ahora en la facilidad, en Chile hay muchas colonias. mm. Colonias como de gente apartada, colonia de Benahorita, colonia de, ¿sabes? De gente que tiene otras religiones y Mm. otras costumbres, que tú dices, ¿cómo se...? Claro, pero ahora lo entiendo. Claro, porque les Porque es como regalaron los es terrenos. como una tradición, como una manera de hacer las Mm. cosas. Pero polémica también porque, claro, siempre es quitando el territorio a los mapuches. Hombre, pero claro, Claro. a alguien se los está quitando, desde Sí. luego. Todo esto, mi gente, al final era para hacerles el gran resumen del principio, que es que no, España nunca conquistó el Cono Sur, España nunca gestionó ni la mitad de abajo de Chile ni de Argentina. Más quisieran ellos. Una ¿no? trola como un templo, ¿sabes? Y esto Sí. dedicado a mi madre, porque claro, ella se quedó, ¿cómo? O sea, que te enseñan qué, tú con 35 años me vengo yo a enterar ahora que te enseñaron eso en el colegio. Sí, sí, tu madre no iba a hablar con los maestros, nunca te vio las No, tareas claro, del o sea, colegio. no Mi madre ve esa tampoco. parte, claro, no. Nosotros éramos... Uno da por hecho que el. Éramos libres, hacíamos las tareas, nosotros nadie nos lo revisaba. Pues nada, mi gente, con esto ya saben un poco más de la historia puta de Canarias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, pórtense bien, no colonicen, por favor, No, no estése quieto, colonicen. estése quieto, por favor. Total. Y nada, muchas gracias a Berti Anero, a Berti Anero, a Neri Neri. y a Berto por dejarnos No había contar caído, nuestras Coli. paridas aquí. Fatal, ha tenido un día horroroso. Total, nada. Venga, chao. Muchas gracias Radio Faro por las instalaciones y bueno, hasta la semana que viene, señores.